Bueno, buenas. Hoy les vamos a explicar nuestro proyecto de fuentes de información de teoría electromagnética 1. Yo soy Pablo Moreno y ella es mi compañera Ana. Eh, Ahorita ella les va a explicar cómo es que resolvimos el problema por medio de un código de Octave del cuadrado y hallar el potencial. Y básicamente lo que es el código es calcular los términos de la suma del potencial eléctrico. Varían únicamente ciertas variables, las cuales son X, Y y B, para luego ir obteniendo el valor de cada potencial en distintos puntos del rectángulo. Entonces, una vez que corremos el código y obtenemos todos estos diferentes potenciales, entonces nosotros al aplicar análisis nos dimos cuenta de que los valores del potencial van incrementando a medida que incrementan X y Y. Y además también identificamos otra cosa interesante, que fue que cuando el cambio en B. Cuando B cambia de 1 a 2, el cambio en el potencial es significativo. Veamos este último valor, que es 69 aquí, y aquí es 43. Pero ocurre algo bastante interesante aquí, y es que cuando B aumenta de 2 a 3, el potencial cambia poco. Poco a comparación del anterior cambio que vimos. Y ahora veamos cuando cambia a 4. El potencial incluso ya no aumentó, sino que disminuyó. Y veamos por último, el último valor que obtenimos subió un poco. Entonces, la conclusión a la que llegamos con esto fue que B es una variable que afecta poco o influye poco en la sumatoria de la serie. Pero lo que sí influye bastante en el valor que vemos en el potencial son los cambios de X y Y. Eh, Eso es todo por la simulación y por la obtención de los datos del potencial en el rectángulo. Y luego tenemos la búsqueda de fuentes de información. Aquí estas primeras dos simulaciones las va a explicar mi compañera. Para la primera simulación se utilizó la ecuación de Poisson, la cual calcula el campo de distribución de densidad de una carga espacial conocida. Básicamente lo que hace es de que la densidad de carga espacial provoca mínimos y máximos en la gráfica que se puede ver abajo, en donde el potencial, en donde hay una alta densidad de carga negativa y positiva respectivamente. Y luego para la segunda simulación se utilizó también la ecuación de Poisson para calcular el campo y trayectorias al mismo tiempo. Esto lo que hace es, en presencia de carga espacial, la carga espacial de las trayectorias de las partículas alteran los contornos potenciales para que se vuelvan rectos, como se puede ver en la imagen. Luego tenemos otra simulación y esta es de masas y resortes. Esta tiene relación con Poisson por el efecto de resonancia en los resortes. Este efecto pues depende de las constantes de cada resorte y de las masas que se le colocan. Entonces nosotros aquí podemos ver la simulación. Ya tengo aquí un peso de 100 gramos. Y si yo cambio el damping, podemos ver aquí cómo es que se mueve el resorte. Pero si yo lo subo, lo que cambia es el efecto de cómo reacciona el resorte. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como movimiento amortiguado, subamortiguado, y así es como se relaciona con Poisson. Luego, por último, tenemos este software del Sol, y esto lo que hace es pues para calcular e- economía, para calcular datos económicos, y la relación con Poisson es pues que ayuda a calcular probabilidades. Para ser más específicos, utilizamos la distribución de Poisson, y esto pues nos permite calcular las probabilidades utilizando eventos pasados y conociendo la frecuencia con la que ocurrieron esos eventos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.